esta derivada sí la podemos calcular, pero aquí tenemos primero una regla de la cadena, luego adentro tenemos una regla del cociente, y observen que el denominador tiene también un producto. Entonces hay que hacer como que cadena, cociente, producto, y todavía hay una cadena en el numerador. Y en el denominador también a la menos 10x. Entonces este problema, hacerlo con las reglas de derivación conocidas, es sumamente extenso, pero vamos a ver que a la hora de aplicar logaritmos, toda esta expresión se simplifica en 4 funciones sencillas que podemos derivar derivando logaritmos, y luego podemos obtener una respuesta simplificada. Entonces este es el tema de diferenciación logarítmica, bastante similar a lo que habíamos visto en la clase del jueves. Entonces esto nos permite, derivar expresiones complejas o funciones cuya base o exponente no son constantes. Y curiosamente, cuando vi que estaban en la sesión de tutoría, en algún momento en el pizarrón vi que Willy tenía un problema como encontrar la derivada de x a la logaritmo de x. Entonces en algún momento, su silencio, ustedes dijeron, bueno, pero ¿cómo puedo encontrar esta derivada? Y vieron que algunos estudiantes estaban trabajando esta derivada. Vamos a ver que hoy vamos a poder encontrar derivadas de estas funciones, y solo vamos a tener que tomar logaritmos. Entonces, ¿cuál es la idea de este método? La idea de este método es que vamos a tomar logaritmos para simplificar las expresiones, y luego vamos a estar usando mucho esta propiedad, la propiedad de que cuál es la derivada respecto a x del logaritmo, de una función que depende de x. Entonces, la derivada de esta función, ¿a qué sería igual? Sí, sería 1 sobre f de x, porque ahora no tengo logaritmo de x, sino tengo f de x. Entonces lo que está dentro del logaritmo es f de x. Y luego todavía me falta algo. Sí, por f' de x. Entonces nos vamos a estar aprovechando mucho de esta regla de derivación, que incluso, como pudieron ver en el parcial de simulacro, esta propiedad se usó de manera excesiva. Entonces, muy bien. Vamos a empezar con este problemita que es sumamente pesado. Derive las siguientes funciones. Y como les decía, pueden hacerlo con reglas de derivación, pero es sumamente tedioso. Y algo que sí les puedo garantizar que vamos a estar evaluando en el examen parcial es la simplificación de expresiones, ¿sí? No teníamos que multiplicarlo por un logaritmo después de sacarle el logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es solo 1 sobre x. Es cuando es. Sí, ya te entendí muy bien. Vamos a agregar la otra regla. Si tienen un logaritmo de otra base, la derivada es muy similar. F' dividido f de x, pero ahora tengo que multiplicar por el logaritmo natural de base a. Entonces, qué bueno que hiciste esta observación, porque no sé si en el parcial de simulacro habían este tipo de problemas. Creo que había. Sí, uno con. ¿Y las exponenciales cómo les fue en el parcial de simulacro? Pero se les había mandado el documento el fin de semana para que lo ojearan. Pero lo bueno es que ya saben cómo vienen esos problemas. Entonces, espero que que ahorita el resultado que tengan en el parcial de simulacro, el resultado del parcial sea mucho mejor. Pero ahí sí que todo lo que teníamos que viene en el examen ya venía en el simulacro, porque incluso había un problema de un logaritmo de algo. Entonces, esa es la función que tenemos que derivar.
Ahorita ya me tomé la libertad de hacer una pequeña simplificación. Esa raíz quinta la escribí como una potencia de un quinto. Entonces la idea es que ahorita quiero derivar esta función, pero quiero aprovecharme de esta propiedad de los logaritmos. ¿Sí? Para la derivada de ln, Ajá. no, perdón, del log, Ajá. en vez de hacer por 1 sobre ln de a, se puede hacer log de e base a. Haciendo como un cambio de base. Sí, se pueden hacer un cambio de base previo a derivar. Sí, aquí, bueno, es que el log de base E es ln. Ya te entendí. Entonces, estás preguntando si esto se puede predescribir de esta forma. Se puede, pero es ajá. Si este otro, digamos, si A es igual a E, te queda que el logaritmo de E es 1 y te queda exactamente la misma regla. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar logaritmos solo porque quiero simplificar esta expresión. Entonces, aquí tengo que el logaritmo de Y es igual al logaritmo de todo esto. Entonces, ahorita, ¿cómo podemos ir simplificando toda esta expresión en funciones más sencillas? Pasamos el quinto a multiplicar. Sí, pasemos de un quinto a multiplicar, así no tengo que volver a copiar toda esta función gigantesca. Entonces, ahorita ya bajé un quinto, es propiedad de exponentes de logaritmos. Y ahora, aquí tengo, digamos, un producto y un cociente. ¿Cómo puedo ir simplificando este cociente adentro del logaritmo? Sí, un quinto. Sí, un quinto del logaritmo. Y aquí observen que tengo un producto doble, entonces puedo poner un quinto del logaritmo de 6 más un quinto del logaritmo de x a la quinta menos x a la cuarta. Y luego vamos a tener aquí un menos del logaritmo de todo esto, pero como sabemos que eso es un producto, podemos decir, bueno, menos un quinto, el logaritmo de x a la 15, menos un quinto, el logaritmo de e a la menos 10x. Y yo creo que, si mal no se dan cuenta, había un problema en el examen que era este. O sea, lo que estoy aplicando ahí es la propiedad de los logaritmos. Sí. Sí, estamos aplicando dos propiedades. El logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más logaritmo de b, y logaritmo de a dividido b es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. Lo único es que aquí tenemos un logaritmo de a por b dividido c por d. Pero por ejemplo ahí x a la 15 está multiplicando a e menos 10x, no se sumaría. Se sumarían, pero como está en el denominador, o sea, podrías poner esto de sumando, pero entonces aquí tendrías que poner un paréntesis y un más. Creo que se me facilita. Sí, entonces se puede hacer así, digamos, si pusieron aquí menos y luego un gran paréntesis y un más, también es correcto. ¿Sí? Sí, pero es que eso ni siquiera es cadena, es cociente. Se puede, pero es sumamente tedioso, es engorroso. Y ahorita van a ver que ya después de este último paso, todas esas derivadas son facilísimas. Entonces tengo un quinto por el logaritmo de 6. Puedo bajar esta potencia, 4 quintos, el logaritmo de x a la quinta menos x. Luego, sí, un cubo, sería un menos 3 por el logaritmo de x. Y esta se simplifica todavía más. ¿Qué sucede con el logaritmo y la función exponencial? Sí, nos quedaría menos 10x dividido menos 5. Lo voy a escribir así, menos 10x dividido 5. Obviamente todo esto se simplifica a más 2x. Entonces aquí solo viene el último paso, viene el paso de derivar. Solo sí. Pregunta. Como bajamos la cuarta potencia, Ajá. ¿no debería quedar x a la 5 menos x elevado al cubo? ¿Cuál? ¿Con esta? Sí.
No solo quedaría 4/5 por el logaritmo de x a la... Acá, sí. Sí, es que este no se puede bajar, la única que se puede es la potencia de todo. Entonces para poder bajar tendrían que estar multiplicándose estos. Entonces estos, como se están restando, no puedo tener logaritmo de x a la quinta menos logaritmo de x. Entonces aquí ya no se puede bajar más. Y en caso de que se estuvieran multiplicando sería todavía otra cadena. Sí, bueno, sería un x a la 6 y luego entonces ese 6 se bajaría así, Mario. Ese es un error común que consideran al logaritmo como que fuera una variable. Entonces como que fuera un factor común y después lo multiplican. Sí, no, el logaritmo no es una variable, el logaritmo es una función. Piensen esto como una raíz cuadrada. Con una raíz cuadrada no pueden hacer esto. Y aquí por lo menos todavía pueden hacer un poquito de factorización, pero con el logaritmo la única factorización que pueden hacer es si tienen potencias o si están multiplicando dos funciones. Yo creo que tenías una pregunta, María Andrés. No, ya. Bueno, ok. ¿Ves? Ahorita ya terminamos con el paso de simplificación. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a derivar. Y vamos a derivar respecto a x. Entonces aquí solo va a haber un pequeño detalle con la derivada del lado izquierdo. Recuerden que todo lo tenemos que derivar respecto a x. Entonces aquí tengo que usar una regla de la cadena. Entonces aquí la derivada no solo me va a quedar 1 sobre y, sino me va a quedar 1 sobre y por y'. ¿Por qué por y'? Pues como estoy derivando respecto a x, observen que y es función de x. Entonces este es el único detalle capcioso de este tipo de derivación. Sí, en cierta forma es como una derivación implícita. Es mejor que lo piensen como una regla de la cadena. Pero sí, digamos, si conocen derivación implícita, comparte ciertas similitudes con derivación implícita. Entonces aquí solo tengo y' dividido y. Ya puedo dividir todo el lado izquierdo y van a ver que todo el lado izquierdo se simplifica bien bonito. Porque digamos, ¿cuál es la derivada de esta primera función? Sí, es 0, porque tenemos una constante. ¿De cuál? De 1/5 del logaritmo de 6. Ahora luego, ¿cuál es la derivada de la segunda función? 4/5 Sí. x5. Sí, x5 menos x va al denominador y luego tengo que multiplicar este resultado por la derivada de x a la quinta menos x. ¿Sí? Luego derivo esta función. Sí, menos 3 sobre x. Y esta última, que sabemos que se simplifica solo a 2x, ¿cuál es la derivada de 2x? Sí, 2. Entonces aquí ya tengo mi derivada, porque simplemente lo que voy a decir es que voy a resolver para y'. Y vamos a tener que y' es igual a y por 4 dividido 5. Y aquí solo estoy copiando todo lo que tengo del lado derecho. 5x a la cuarta menos 1 dividido x a la quinta menos x menos 3 dividido x más 2. Y esto lo podemos dejar expresado de esta forma. Ahora si en algún momento quieren reemplazar y por la función original, lo pueden hacer, pero como pueden ver, esto es mucho más fácil de trabajar que tratar de hacer este problema con regla de la cadena, regla del cociente, regla del producto y todavía otras dos últimas reglas de la cadena. Ese es un problema sumamente extenso, pero ilustra la importancia de conocer las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Sí está multiplicando a solo esto. No está multiplicando a todo, solo está multiplicando a la fracción. Pues miremos que aquí hay otro B. Entonces, aquí observen que hay otro problema horrible y lástima que no puse un
cuádruple producto, pero quedémonos con un triple producto. Si se recuerdan, cuando queríamos usar una regla del producto para un producto de 3 funciones era un poco tedioso porque hacíamos la derivada de la primera función, ¿sí? Entonces, en ese caso ya Y ya no Sí. otra vez de No, ya no, aquí ya llegaste. O sea, lo único que pueden hacer aquí es reemplazar Y por esta función. Pero ya en ese momento yo podría decir, bueno, ya... Una pregunta. Sí. ¿Por qué queda menos 3 partido X? ¿Cuál es la derivada de menos 3 por logaritmo de X? Es 1, pero después se multiplica por 3. No. Eso es 1 partido X por menos 3. Ah, Sí. Entonces, aquí puedo entender, digamos, de que este Y lo pueden reemplazar por la función de X, pero no es necesario copiar esto. O sea, tal vez si esta función no fuera tan complicada, ahí sí les podría poner, bueno, escriban este Y como un X a la X o un X a la X al cuadrado. Vamos a ver estos problemas también. Pero reemplazar todo esto no es tan crítico. Y aquí, como pueden ver, incluso esta función con todos estos términos no se puede simplificar más. Entonces lo bonito de esta técnica es que aquí Y' ya está simplificada. Entonces es un bonito problema. Entonces aquí, digamos, si se recuerdan una regla del triple producto, teníamos que hacer la derivada de la primera por las otras dos, más la derivada de la segunda por las otras dos, más la derivada de la tercera por las otras dos. Y aquí cada una de estas tiene adentro otras funciones. Entonces tenemos que hacer un triple producto y luego dos cadenas. Entonces van a ver que con derivación logarítmica no hay que hacer regla del producto en lo absoluto, sino simplemente tomamos logaritmos, cada una de estas funciones se deriva por separado y ya llegamos a la respuesta. Entonces vamos a ver cómo nos va con este problema. Y después de este solo nos quedan como que 3 más y ya podemos empezar a trabajar el simulacro. Entonces esta es una técnica bien bonita y termina de amarrar todos los temas de logaritmos. Como vieron en el parcial de simulacro, los logaritmos se usaron en varias partes, en varios temas. Entonces muy bien. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a tomar logaritmos. Entonces, ¿a qué es igual el logaritmo de y? Ahorita voy a escribir todo esto, pero si quieren ya simplificarlo, lo pueden simplificar. ¿Cómo puedo simplificar este lado derecho? Sí. Si quieren pueden bajar de un solo la potencia. ¿Quieren que primero haga la suma y después baje la potencia, o lo hago todo de un solo? Da lo mismo, sí. Sí, pueden bajar todo de un solo. Entonces aquí hay logaritmo de 8x más 5 más el logaritmo de 5x al cuadrado más 8 a la quinta, más el logaritmo de 8x al cubo más 5 a la 10. Y recuerden que esto no es una variable, aquí no hay factor común, sino lo más que podemos hacer aquí es bajar estas potencias. ¿Ah? No, todavía no, pero aquí en teoría ya podrían derivar. Lo único es que derivar esta función todavía tiene una cadena y todavía hay que hacer una simplificación. Pero ya de esta forma es lo más que se puede simplificar la expresión. Entonces ya no tienen necesidad de simplificar, que ese es otro aspecto que vamos a ver en el primer tema del simulacro. El logaritmo solo fue para bajar ¿Sí? la potencia. Sí. Pero eso sí, siempre tengan cuidado de que, digamos, si tienen un logaritmo a la 10 de x, esto no es igual a 10 por el logaritmo de x. Esto es un logaritmo de x a la 10. Entonces yo creo que en el simulacro había un problema como este, lo vamos a volver a retomar. Porque como esta propiedad es tan bonita, en cualquier momento cuando miran alguna potencia con el logaritmo, bajémoslo.
pero aquí no se puede bajar. Para que se baje tiene que ser logaritmo, paréntesis, x a la tal potencia. Y si por ejemplo cabal hubiera un paréntesis cabal antes de la potencia, significaría que la potencia está llevando a todo eso y lo podríamos bajar de una, ¿o no? ¿La potencia antes de qué? ¿Del paréntesis? No, estoy hablando de la P, por ejemplo, si hubiera cabal un paréntesis antes de que se eleve a la 10, como decir elevando toda la función a la 10, podría poner un logaritmo y bajar el exponente, ¿o no? Ya vi que estás diciendo como que todo, aquí tuviéramos un corchete y alguna otra potencia. Sí, ahí se puede bajar, sí, cierto, sí. Pero no voy a hacer esto para no confundirlos más. Entonces, ahorita derivemos esta función. Tenemos tres derivadas relativamente sencillas, pero muy bien. Siempre tenemos que derivar respecto a x. Entonces, el lado izquierdo, ¿qué derivada nos queda? Sí, sí. Ajá, y' dividido y. Muy bien. Y ahora el lado derecho. El lado derecho, ¿qué nos queda? Bueno, la derivada de cada uno de estos logaritmos es 1 dividido el argumento. Acá. Ajá. Es que ya multiplicaste. Sí, voy a poner aquí más 5 por 10x dividido 5x al cuadrado más 8. Y luego más 10 20 al cuadrado dividido 8x al cubo más 5. Entonces aquí llegamos a la respuesta, porque simplemente resuelvo para mi derivada. Entonces obtengo que la derivada de esta función es igual a toda esta y. Ya hasta podemos poner aquí la instrucción copy paste. Entonces esto está bien bonito porque nos queda una respuesta que ni siquiera es necesario andar recordándose cuál es la regla del producto y no, se me olvidó multiplicar por alguna de las funciones. Y por ejemplo, ¿sí? ¿Esta 5? Sí, pueden reemplazar y por todo esto, pero está bien. O sea, el 5 que bajamos de la potencia simplemente nos sirve para multiplicar el denominador. Sí, recuérdense que con todas las funciones, por ejemplo, un 10 por e a la x, cuando calculamos la derivada de esa función, calculamos la derivada de e a la x, que es e a la x, y la multiplicamos por una constante. Entonces esta propiedad sí sería para logaritmos, para funciones potencia y para cualquier otro tipo de función. Incluso hay un ejercicio bien bonito que podía haber hecho hoy, de que, digamos, si se preguntan en algún momento por qué la regla del producto es así, la regla del cociente es de esa forma, esas reglas se pueden deducir a partir de esta derivación logarítmica. Entonces, digamos, por ejemplo, quiero encontrar cuál es la derivada de esta función. Obviamente, esa es una regla del producto. Entonces, lo voy a hacer un poquito rápido porque solo quiero mostrar, digamos, que es lo bonito de este problema. Si tomamos logaritmos, ¿a qué es igual el lado? ¿A qué se simplifica el lado derecho? Ajá. O sea, este es un problema motivacional. Sí. Es que algunos a veces, pero ¿por qué se va alternando la derivada? Entonces ahora derivemos esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Pero empecemos con el lado izquierdo. Y'. Ajá. Y esto es igual a va. Entonces observen qué va pasando. Ahora voy a resolver para y'. Pero aquí sí voy a reemplazar y por f por g. Entonces tengo que y' es f por g, f' dividido f, más g' dividido g. Y
No se parece a la regla del producto como nosotros estamos acostumbrados, pero van a ver qué va a pasar cuando estoy multiplicando cada uno de estos términos por f por g. ¿Qué nos queda en el primer término? F' por f dividido f. Se cancelan las f's y solo nos queda f' por g. Más estas dos g' se cancelan, estas dos g se cancelan y solo nos queda f por g'. Es lo mismo que la regla del producto. Sí, pero ahora ya saben por qué la regla del producto es así. Sí. ¿Cómo sabemos en qué caso tomando logaritmos y en qué caso solo usamos la regla? Bueno, sí, los logaritmos más que todo se van a utilizar para los siguientes casos. Cuando tengamos una base y un exponente que no sean constante. En este otro problema voy a tener que ser muy explícito para decir que hagan la derivación logarítmica, porque si no hago esto, es perfectamente válido que hagan este triple producto o hagan este problema bastante extenso de derivación. Pero está mucho más fácil para usar logaritmos. Sí, entonces logaritmos generalmente se van a usar a menos que se indiquen sí. Yo creo que voy a pedir con logaritmos, sí, voy a tratar de ser explícito, ¿sí? Podríamos resolver la b, pero en vez de que se multipliquen, se sumen. ¿Cuál? La b. ¿Cómo así que se sumen? O sea, en vez de que se estén multiplicando, se estén sumando. Entonces, bueno, ya vi que estás preguntando. Sí, aquí no se puede usar logaritmos. No. Y van a ver por qué. No es necesario. 8x a la 5 más... Porque aquí la única razón por la que usamos logaritmos es porque teníamos productos. Pero con sumas no hay una propiedad de logaritmos que me permita escribir logaritmo de x más y. Sí, ajá. Entonces derivo esta solita, nos queda 8. Luego esta otra nos queda más 5. Todo esto. Sí, 10x. Más 10 por todo esto, 8x al cubo más 5 a la 9 por 24x al cuadrado. Entonces esta con sumas es sumamente sencillo. Entonces logaritmos más que todo se van a usar exclusivamente para funciones de este tipo, que ahí lo tengo digamos en el ejercicio 8. Ahí sí que la única forma que se pueden derivar estas funciones es con logaritmos. ¿Y por qué? Porque digamos, si la base fuera constante, es una función exponencial, puedo decir, bueno, a la bx por la derivada de este exponente. Si tenemos un u a la x elevado a una potencia constante, podemos utilizar nuestra regla de la potencia, bueno, n por u a la x a la n menos 1 por la derivada de u respecto a x. El problema que vamos a tener es que si la base y el exponente no son constantes, no se puede usar ninguna de esas reglas, ni la potencia ni la de funciones exponenciales. Entonces, para estos problemas sí, exclusivamente lo único que nos queda es la derivación logarítmica. En este otro problema la hicimos porque quería evitarme el relajo de tener que andar haciendo derivaciones sumamente extensas y recordándome de fórmulas y luego me queda una respuesta que me sería muy difícil de escribir. Yo creo que si esta la hacen con un triple producto, posiblemente se van a tomar un cuarto de página solo escribiendo la función y van a tener que decir primera línea, segunda línea, tercera línea. Mientras que aquí nos quedó todo en una sola línea y con reglas de derivación relativamente fáciles. Entonces estos son los últimos problemas que voy a hacer. Este es el problema A y B. Tal vez hacemos el ejercicio 9, pero es repetitivo. Pero primero tratemos de familiarizarnos con algunos problemas que habían en el simulacro. Y ya se lo puedo presentar mañana para que empiecen a adquirir familiaridad con este tipo de derivaciones. Porque ahí sí quiero dedicarle buen tiempo al simulacro. Entonces aquí digamos, estas funciones son las últimas que no conocemos sus reglas de derivaciones. ¿Qué limitaciones hay? Ni el exponente ni la base son constantes.
y la base son constantes. Porque de lo contrario, podría derivar utilizando la regla de la potencia y ya sea las derivadas de funciones exponenciales o de funciones potencia. Entonces, como no puedo, vamos a hacer este problema A. Y este sí solo nos queda con esta técnica. Incluso aquí vamos a poner unos problemas contrastando antes el problema A. Voy a poner aquí un y1 es igual a 2 a la logaritmo de x. Luego vamos a poner este problema y2 x. No sé si a ustedes les vino un problema x a la logaritmo de 3 y el problema que en realidad vamos a trabajar, y es que aquí quiero contrastar estas tres funciones y van a ver por qué con estas podemos derivar con cierta facilidad, mientras que con esta última vamos a tener que, por todo la vamos a poder hacer con logaritmos. Entonces, muy bien. Esta primera función, ¿cómo la derivo? ¿Cuál es la derivada de 2 a la x? A los 2 a la x. Sabemos que la derivada de a a la x es e a la x. Y la derivada de cualquier otra función exponencial, si hacemos el paralelo, la analogía con las derivadas de los logaritmos de otras bases, multiplicamos por el logaritmo de esta base. Entonces aquí nos queda a la x por el logaritmo de a. Entonces, la derivada de 2 a la logaritmo de x, ¿a qué sería igual? ¿Dónde está el ejercicio 8? 2 a la n. Sí, casi que la penúltima. Sí. Ajá, copiamos la función exponencial tal como está. Y luego, ¿por qué tenemos que multiplicar? El n2. Y ya terminé o todavía tengo que continuar derivando. Sí, hay una regla de la cadena. Tengo que derivar el exponente. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? Sí, 1 sobre x. Entonces, esta es la respuesta de este primer problema. El segundo problema lo pueden ver muy intimidante, pero es un problema realmente fácil de responder. Pero aquí solo hay que tener un cuidado. Sabemos que la derivada de un logaritmo es 1 sobre x, pero aquí les tengo una pregunta. ¿Es este exponente función de x o es una constante? Es una constante. Entonces aquí, ¿qué regla podemos usar para derivar esta función? Sí, la de la potencia. Entonces, digamos, si quiero derivar esta función, ¿a qué es igual su derivada? Ajá. Sí, y esto es todo. Y ahí dice que no, sí. Por eso es que les decía, es que se mira muy en serio. Eso es aplicar la regla normal. Sí, aplicar la regla de la potencia de manera así casi que burda. ¿Y en la Y1 no hicimos eso? No, porque esta potencia no es constante. Aquí la potencia no es constante. Entonces aquí utilizo la derivada de función exponencial. Y no es constante porque hay una variable. Sí, hay una variable en el exponente, pero por lo menos la base es constante. Pero aquí en esta segunda, ok, el exponente es constante, pero la base no. Entonces, cuando tenemos este tipo de caso, utilizamos la regla de la potencia. Entonces ahí aplicamos la fórmula de x a la n. De x a la n. Incluso si ven después, al final, después de este ejercicio 8, aquí les tengo resumidas todas las reglas de diferenciación que necesitan saber para el examen. Bueno, excepto cadena, producto y cociente, pero... Vamos a entrar formulario al examen, ¿no? Es que tendría que hacerles un examen sumamente difícil. Yo creo que no. Por lo menos pueden tener puntos por saberse las reglas. Entonces, esta es la derivada difícil. Sí, incluso en el simulacro había varios créditos parciales y derivaban, pero no simplificaban. Aquí hay un problema. Puedo decir que esta es la derivada. Logaritmo de x por x a la logaritmo de x menos 1. No se puede, porque este logaritmo de x no es constante.
Entonces aquí no se puede. Y tampoco esta es función exponencial. Entonces esta es una función exponencial potencia, por así decirlo. Es un híbrido de estas dos. Entonces aquí lo único que nos queda es tomar logaritmos. Hay otra forma, pero hay que escribir esta función como un e a la logaritmo, y esa forma no me gusta mucho. Me gusta más, mejor tomemos logaritmos. Ok. Logaritmo de y3. No se puede con estas reglas, no se puede con la regla de la potencia. Es que sí hay varias funciones en economía que tanto la base como el exponente va cambiando, entonces uno necesita conocer esta técnica. Entonces, muy bien. Observen que todo esto está dentro de este logaritmo natural. Entonces, esta es una potencia de esta función x. ¿Cómo puedo simplificarla? Logaritmo natural de x por logaritmo. Sí. Logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x. Si quieren todo eso lo pueden escribir como logaritmo de x al cuadrado y luego derivar esa función, o prefieren usar producto. Sería logaritmo natural. Producto en vez de cadena. Muy bien, muy bien. Entonces aquí ya terminé. Entonces solo derivemos. ¿Sí? Sí, se baja el exponente. Aquí se bajó el exponente. Se bajó el exponente y no se le debía de restar. No, porque el logaritmo natural solo se baja. Sí, solo se baja. Pero no sería logaritmo. Siento que una x me está haciendo falta. No. Todo esto baja aquí, entonces lo único que te queda adentro es un logaritmo de x. Muy bien. Entonces derivemos. El lado izquierdo a qué es igual. Sí, y' sobre y. Tenía un y3, pero si quieren no pueden escribir, no tienen que escribir el y3. Entonces quitemos este y3 solo porque es un poco confuso este subíndice. Entonces aquí es igual a la derivada del lado derecho. Derivada de sobre x por la derecha. Ajá. Y lo mismo al otro lado. Sí, es lo mismo. Entonces claramente esto es igual a 2 dividido x por el logaritmo de x, que es la misma respuesta que obtienen si derivan el logaritmo de x al cuadrado. Pero me comentaron que preferían regla del producto a una regla de la potencia. Entonces tengo que y' es igual a y por 2x por el logaritmo de x. Pero ¿a qué es igual y? Sí. Entonces nos queda esta derivada bien bonita. X por el logaritmo de x por 2 dividido x por el logaritmo de x. Entonces, solo voy a hacer uno más y nos vamos al simulacro. Es 1 partido x. Ajá. Porque es la derivada de lo de la segunda función. La derivada de la segunda función es 1 sobre x. Y después solo se suman. Sí, es lo mismo. ¿Y podemos hacer solo en lugar del producto de potencia? Pues hagamos potencia. Muy bien, aquí hicieron otra pregunta. Entonces, ¿cómo se miraría esto con una regla de la cadena? Eso es una pregunta válida, así puedo trabajar este problema. Entonces voy a empezar en este paso. Logaritmo de y es igual a logaritmo de x, todo esto al cuadrado. Muy bien. Entonces ahora voy a derivar esta función. Del lado izquierdo, ¿qué voy a tener? Ajá, y' sobre y. Y luego del lado derecho, ajá, por el logaritmo de x a la 1 por sí, que es exactamente lo mismo que tengo acá. Entonces aquí tengo que y'. Pero es una cadena, ¿verdad? Sí, esto es con cadena. Esto es igual a y por 2 dividido x por el logaritmo de x. ¿Por qué por y?
Porque tengo y en el denominador. Entonces solo paso a multiplicar. Sí. Y podemos reemplazar y por x a la logaritmo de x. Entonces es exactamente la misma respuesta. Que les vaya bien. Entonces esto es todo. Entonces, solo hagamos el problema, el inciso B. Y miremos aquí. ¿Preguntas, María André? Sí, porque si no estamos usando los logaritmos naturales. No, es que no. Bueno. Es que la pregunta es natural, pero sí está. Porque es al cuadrado, porque esto es a por a es igual a al cuadrado. No, porque no se miraba como mezcla, que el logaritmo multiplicado por Aquí está al principio, lo tenía del logaritmo de todo esto y luego bajé la función. Lo que pasa es que la otra, como no tenía logaritmo, sino solo era un x más algo a la 10 por otro a la 8 por otro a la 9, al final no todavía sobrevivió el logaritmo, aquí no mucho. Entonces aquí precisamente cuando estaba haciendo esta pregunta, ¿es necesario que hayan logaritmos? No necesariamente, tenemos este otro último que solo son con x's. Entonces vamos a ver cómo cambia este problema. Y es bastante parecido, pero entonces mucho cuidado con este. O sea, desafortunadamente aquí no tenemos un 5 o no tenemos aquí una función exponencial 10 a la algo. Entonces aquí otra vez, lo único que nos queda es tomar logaritmos. Solo Cristian, Sí. En el método 2, y es igual a logaritmo nx al cuadrado. Perdón, x al cuadrado. No, logaritmo de y es igual a logaritmo de x al cuadrado. ¿Pero cuál sería y para...? Bueno, y sería e a la logaritmo de x al cuadrado, que si uno los para simplificando te quedaría x a la logaritmo de x. Entonces con esta ecuación te queda que y es igual a x a la logaritmo de x. Entonces ahí sería x a la logaritmo de x. Sí, sí, completémoslo, x a la logaritmo de x por 2x por el logaritmo de x. Yo sí lo entiendo Bueno, entonces solo hagamos este y después Mario les va a devolver el simulacro y empezamos a ver el simulacro. Entonces tomemos logaritmos. ¿Qué sucede cuando vamos a tomar logaritmos? ¿Cómo se simplifica esta ecuación? Logaritmo de y es igual al logaritmo natural. Bueno, yo creo que alguien ya bajó el x al cubo, perfecto, lo pueden bajar, pero... Entonces ahora bajamos el exponente, porque desafortunadamente esta derivada no la conozco, pero esta otra sí. Bueno, es un x al cubo menos x por el logaritmo de x al cuadrado más 1. Entonces, ¿por qué hago esto? Esto no lo puedo derivar, pero esto otro sí. Lo único es que tengo que usar un producto. Pero está... ¿Qué cosa es lo que no puedo derivar? Esta función, como está en su forma original, no la puedo derivar. Pero al tomar logaritmos me quedan 3 funciones que las puedo derivar. Entonces esta es la idea de esta técnica. Entonces derivemos respecto a x. Entonces ahora que nos queda la derivada del lado izquierdo. Y' partido y. Sí, partido y. Y luego de este lado, una regla del producto. 3x Al cuadrado menos 1. Copio esta función tal como me la dan. Ahora copio la primera función, x al cubo menos x, por la derivada de la segunda función. Sí, es un poquito tedioso, pero después de esto... 2x sobre x. 2x sobre x al cuadrado más 1. Porque es la segunda sin derivar por la primera derivada. Sí,
Bueno, aquí estoy derivando la segunda. Primero estoy derivando la primera y después estoy derivando la segunda. Entonces ya solo resuelvo para y'. Entonces me queda que y' es igual a y. Si quieren pueden reemplazar y ya por la función original. Entonces todo esto voy a poner aquí un gran corchete y voy a copiar todo esto, 3x al cuadrado menos 1 por el logaritmo de x al cuadrado más 1 más x al cubo menos x por 2x dividido x al cuadrado más 1. Entonces, como pueden ver, esta derivada es complicada, pero es que obviamente esa es una función complicada. Esto está bien, pueden dejarlo como por y. Sí, porque sustituirlo solo es copiar todo. Acá es copiar. Sí. Si en algún momento miro que entre el y y algunos de estos corchetes puede haber alguna simplificación, tal vez les digo simplifique y reemplace y por la función original. Pero aquí... Bueno. Entonces, vamos a empezar con el simulacro. Entonces ahorita Mario les va a devolver su simulacro. Si este simulacro sí les puedo decir con toda seguridad de que tiene todas las reglas de derivación que vamos a necesitar en el parcial. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, empezamos. Yo creo que si mal no estoy, ¿a cuántos puntos diste, Mario, si se aplicaron la regla del producto y no simplificaron? ¿Ah? 4 puntos. Antes está bien, sí, 4 puntos con regla del producto a ciegas sin simplificar. Sí. ¿Qué hay que hacer? Digamos, aquí simplifiqué y me quedó x más 3, x. Ay. Y ahí esto. Ajá. Vamos a revisar todo. Sí, vamos a tratar de hacer todos. Bueno, voy a ver porque esto. El signo negativo te faltó, Juan Pablo, pero bueno, ok. Entonces vamos a ver ahorita en la B. Yo creo que has de haber tenido algún problema con la simplificación o algún signo. Entonces, empecemos con este. Vamos a tratar de hacer por lo menos hoy todos los problemas de derivadas. Entonces, derive y simplifique. Pero lo bueno es que aquí están advertidos de que la simplificación va a ser una parte crítica de este problema. La simplificación para el primero.
Y sí, para el primero, y va a ser una parte muy importante del examen. Entonces voy a escribir estos como 6 por x a la 1 medio menos 2 por 6 por x a la 1 medio más 2. Y es que este primer problema incluso es como una comprobación de lectura. ¿Qué observan entre estas dos funciones? Diferencia de cuadrados. Es una diferencia de cuadrados. Era válido que ustedes, digamos, calcularan esta función calculando la regla del producto, pero luego tenían que simplificar, y simplificar un producto de dos, una suma y después un producto de dos funciones es un poco tedioso. Entonces esto es crítico. Entonces si tengo aquí una diferencia de cuadrados, tengo que h de x es igual a 3 medios por 36x menos 4. Entonces esto era la ironía de este problema. Entonces, sí, esto era todo. Lo único que había que hacer era multiplicar. 54x, yo creo que menos 6. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? 54. ¿Quién tuvo 54? Ah, muy bien, Alex. ¿Quién sacó 54 en el examen? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Podrían haber hecho también regla del producto. Si me queda tiempo podemos volver a tratar de hacer este con regla del producto, pero van a ver que es tedioso. Pero yo siento que el problema donde hay más controversia es este. Entonces vamos a ver qué pasó aquí con este problema. ¿El segundo? Sí, el segundo, porque ahí vi que algunos tuvieron un 7 en vez de un 10. Yo saqué 7. Ah, de derivadas. ¿Pero qué te pasó con este? Si usaste regla del producto. Sí, pero no sé. Porque igual, digamos, yo creo que Mario les dio como 3 puntos de 5 si derivaban esta función utilizando la regla del producto a ciegas y no simplificaban. Entonces, si hacen eso, tienen ahí sus 3 puntos, pero... 3 puntos. Sí, 3 puntos. Antes tal vez no aplicaste mal alguna... ¿Qué pasa con el...? Amigos, yo creo que ese es el problema, si mal no estoy. X al cuadrado más 2x menos 3 dividido x al cuadrado menos 8x más 7. No es necesario que lo escriban en este orden, pero lo único es que eso me va a permitir trabajar con un poco más de facilidad la derivada. Entonces este es un problema de la regla del cociente. Yo creo que al aplicar aquí la regla del cociente ya eran como 5 puntos, si mal no estoy. Entonces, con la regla del cociente, ¿cuál es la derivada de esta función? Ah, ¿quieren simplificar? ¿Quién? Entonces, ¿simplificamos o cociente? Ah, pero es un cociente simplificado. Bueno. Es igual a x más 3 por x menos 1. Ah, bueno, si hicieron esto, yo creo que ya de entrada hay casi que 4 puntos. Partido x menos 7 por x menos 1. Exacto. Se anula los x menos 1. Ah, muy bien, esto me gusta que estén haciendo esto porque me ahorraron ahorita una muy tediosa regla del cociente. Igual, ahorita tenemos una regla del cociente, pero esta es mucho más fácil que la que me iba a animar a hacer. Es igual a x menos 7. Entonces, ahora sí, primero simplificamos y luego derivamos. X menos 7 por x, perdón, menos... 1 por x menos 7 menos 1 por x menos 3. Sí, 1 por... Sí. Partido de x menos 7 al cuadrado. Al cuadrado, sí. Muy bien. Entonces aquí la regla del cociente tal como se aplica. Tengo x menos 7 menos x menos 3.
y todo esto dividido x menos 7 al cuadrado. Menos 10. Sí, menos 10. Yo creo que la clave está con un más 10, pero creo que Mario les dijo que al final era menos 10. Entonces nos van a subir puntos. Sí, María André tenía menos 10. Yo también. Muy bien, me gusta que... Entonces, en tu caso, sí, revisar esta respuesta me tomaría más tiempo, porque posiblemente de lo que estás teniendo es 2x más 2 por todo esto, menos 2x menos 8 por todo esto. No, es que hice derivada de P por F primero. Ya, entonces si te queda un menos 3 más 7, entonces eso es igual a un 4. No, menos 0. Me quedó X más 3 menos X más 7. Ya. Me quedó 10 positivo. 10 positivo. Pero ahí tendrías más puntos parciales, porque si es solo por un problema de signos, tal vez serían unos 7 puntos, simplificaste y todo. Entonces vas a tener que hablar con Mario, sí. Entonces ya vi que tu problema fue que solo este problema de orden, pero simplificaste. Entonces ahí hay una mejora, vas a poder hablar con Mario. Muy bien. Entonces evitémonos la pesadilla de una regla del cociente muy extensa. Esta página yo creo que es una de mis favoritas de este parcial de simulacro. Yo creo que es el programa que más detestaron. Cristian, a mí me cuesta. Pero no pusiste paréntesis. Entonces, vamos a ver qué pasó con este y luego esta. Esta yo creo que ahora ya van a entender, ya con lo que vi hoy, van a decir, bueno, ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Porque si no es una pesadilla hacer este problema sin utilizar las propiedades del logaritmo. Cristian, ¿Sí? a mí me cuesta sacarle la derivada de una raíz. No tengo muy claro eso. Y la raíz hay que escribirla como un tercio. Sí, pero es que ahí... Pero no la elevé. Se podía, pero... Yo creo que nos podemos animar a hacerlo sin... Hagámoslo sin cadena. Se mira más simple. Es que sin cadena es una broma este problema. Es un chiste. Sí. Entonces, digamos, ¿qué cuestión había con este problema? Tenemos que utilizar el cubo perfecto. Simplificación. Sí. Entonces, A más B al cubo, ¿a qué es igual? Al cubo, bajo el 3, por A al cuadrado por B. 3 por 2 es 6, dividido 2 es 3. Sí. Entonces, digamos, aquí es igual a... A es 4x en este caso. Y B es 5. Entonces, todo esto a qué se simplifica. 4x más 5 a las 3. A la 3. Pero teníamos un tercio afuera. Entonces, ¿a qué es igual esta potencia de 3 a la 1 tercio? A 1 a la 1. Sí, se cancela la potencia y solo nos queda 4x más 5. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? 4. Yo creo, sí, solo 4. Yo creo que aquí sí es válido usar que aquí puedo hacer este con cadena y potencia. Sí, nos queda 4. Entonces eso es algo que va a ser un ejercicio bien bonito. Cómo nos queda 4 con potencia y luego cadena. Entonces miremos. Entonces aquí hay una forma 2 mucho más extensa. Pero creo que esto sí va a estar un poco difícil de simplificar. Sí. Entonces y' es igual a 1 tercio por todo esto. 64x al cubo más 240x al cuadrado.
más 300x más 125 a la menos 2 tercios por 192x al cuadrado más 280. Uy. Sí, yo creo que si aplicaron esta regla ciegas, yo creo que aquí hay 5 puntos, pero todos los términos tienen que estar bien. Entonces ahí hay un segundo paso. Este sí es un paso inevitable. Igual hay que escribir este como 4x más 5 al cubo. Este sí que no nos queda de otra. Entonces tengo 1 tercio por 4x más 5 al cubo a la menos 2 tercios. Este está bonito para final de mate 101. Para el final. Muy bien. Entonces luego, ¿cómo simplifico esta función? Es decir, nos queda la menos 2, 1 tercio por 4x más 5 al cuadrado. Entonces en vez de menos 2, ¿Qué propiedades? ¿Qué pasa con aquí es esta, estoy usando, aquí es igual a la x a la y. Entonces multipliquemos estos dos exponentes para obtener menos 2. Eso pasó. O sea que si hubiera sido, por ejemplo, en vez de menos 2 tercios, hubiera sido menos 2, 4x más 5 sería menos 6. Menos 6, sí, ahí sí nos queda una gran potencia, muy bien. Entonces aquí hay una pequeña dificultad. Estas dos funciones como que son las mismas, pero voy a tener que usar un factor común. Pero menos 2 tercios por 3 no es menos 2. Entonces miremos ese factor común. Yo creo que aquí puedo sacar el 3. Cristian, Sí. menos 2 tercios por 3 no es menos 2. Sí, pero es 1, x a la menos 2 es 1 dividido x al cuadrado. Entonces ahí está lo siguiente que miro, es que estos yo creo que se puede sacar un factor común de 3. Entonces, ¿por qué quiero sacar un factor común de 3? Porque así puedo cancelar esta fracción de 3. Entonces nos quedaría 192 dividido 3, aquí estamos hablando de un número como 64, si mal no estoy. ¿Dónde salió el 3 quintos? ¿Cuál 3 quintos? No, menos 2. 64x al cuadrado más 160x más 100. Entonces, sigamos sacando factores comunes. Yo creo que lo más que podemos sacar ahorita es 4. Sí, porque 100... no, al 100 solo se le no, se le puede sacar 2, es 50, se le puede sacar otros 2, nos queda 25, pero ahí no se puede sacar más. Entonces yo creo que aquí lo más que puedo sacar es un 4. Esta simplificación sí estaba ruda. 16x al cuadrado más, yo creo que es 80, 40. ¿Cómo es que convertimos el ¿Cómo es que convertimos el 1 tercio en un entero? O en 3 tercios. El 1 tercio, porque la derivada de 1 tercio es 1 tercio, la derivada de toda esta función es 1 tercio por todo esto a la menos 2 tercios. Muy bien. Aquí solo nos falta un paso más. Sí. ¿Podemos factorizar esta función? Es lo mismo de abajo. Ahora aquí tengo una gran pregunta para alguien de ustedes, porque yo creo que la persona que se tomó
utilizando la regla de la cadena y luego hacer toda esta factorización, todo este factor común, posiblemente merezca 11 puntos en esta pregunta. Pero ¿quién de ustedes encontró que esta derivada es igual a 4 por este método? Yo no. Nadie. Lo hice, pero no me quedó. ¿A dónde te quedaste? ¿Aquí? Ah, en la primera. Entonces nadie llegó aquí. Pero sí, Mario te dio cierto crédito parcial. ¿A cuánto? No, pero creo, entonces son 8 de 10. Esa pregunta vale 10. Ok. Porque si alguien tuvo esta respuesta de 4, haciendo todo esto, esta persona merece 11 puntos en este problema. Es una diferencia. Bueno, entonces esto sí tengo que felicitar a la persona que se tomó esta disciplina. Pero vámonos al siguiente problema. Yo creo que ahora a la hora del parcial ya no van a tener tanto problema como les pasó ahorita en el simulacro. Porque ahora están viendo que las propiedades del logaritmo son muy críticas. Entonces, bueno, obviamente no queremos derivar esta función porque sería 1 dividido todo esto, que es una fracción, y luego aquí hay una regla del cociente con regla de la cadena doble, una aquí, otra acá, otra acá, otra acá, y como 4 reglas de la cadena. Entonces, ¿qué pesadilla es esto? Entonces, ¿cómo puedo simplificar esta función antes de derivarla? Logaritmo, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual f de x? Logaritmo natural de x cuadrado más 4x más 5 al cubo menos x al cubo más 1 elevado a la quinta potencia. Aquí ya nos hicimos un gran favor, ya nos quitamos por lo menos el cociente. Pero yo creo que todavía nos podemos quitar estas cadenas que tenemos aquí, estas potencias de 3 y 5. Sí, bajémoslas. Que se vuelve 3 por logaritmo natural de x cuadrado más 4x más 5 menos 5 logaritmo natural de x al cubo más 1. Y ya. Entonces, ahorita ya puedo derivar. Se convertiría en 3 por... ¿Ah? Sí. Sí, es una resta, sí. 2x más 4. Ajá. Dividido, ajá. Menos 5. 5 por x. 3x al cuadrado. Entonces, ¿les parece familiar este problema con los que hemos trabajado al principio? Sí. Solo que aquí ya les estaba dando el logaritmo, entonces ya... Yo tengo una pregunta. Sí. Si en vez de L nos hubieran dado logaritmo, la única diferencia sería que lo estuviéramos multiplicando por logaritmo natural en el denominador. Sí, si aquí tuviéramos un logaritmo de base 10, entonces tu respuesta tendría un ln10. Pero... Es que aquí no se puede simplificar más. X al cubo más 1 se puede simplificar como un cubo, una diferencia de cubos, pero no... ¿Sí? ¿Qué pasó? No, es que la derivada sí, recuerden que la derivada de por ejemplo, con este problema, cuando derivan esta función hacen 2x dividido x al cuadrado por el logaritmo natural de 10. No, si aquí tienen este problema con log, entonces aquí tendrías log de todo esto menos log de todo esto
3 por el log de esto, menos 5 por el log de todo esto, pero ya a la hora de derivar es cuando te sale el 1 dividido logaritmo de 10. Bueno, ¿quién de ustedes resolvió esta derivada de esta forma? Aquí igual. Me hubiera gustado. ¿Andrés? Sí, es que aplicando, digamos, propiedades de logaritmos. Ok. Sí. Pero no lo simplifiqué, entonces si lo simplificaba salía algo. Pero es que podría tener algún... ¿Y dónde está la regla del cociente? Ahí no miro ninguna regla del cociente. No, yo hice la de 1 sobre el argumento y después derivé todo eso. Ah, sí, pero es que al derivar todo esto hay que usar cociente. Esa te la puedo trabajar con cociente, pero sí es que sin esto hacer este problema... Ah, bueno, yo creo que hicieron una pregunta. ¿Quieren ver? Sí. Sí, va aquí. No, en este problema no, es que Juan Pablo me preguntó qué pasaba con un logaritmo de otra base. Entonces lo que puedo decir, bueno, tienen 3 puntos y hacen lo siguiente. Entonces, digamos, ¿cómo es esta la fuerza bruta? Es 1 dividido todo esto. Por la derivada de esta función respecto a x. Sí. Pero si alguien la hizo de esta forma, tiene 3 puntos. Pero entonces miremos, ok. Entonces, ¿cuál es la derivada de todo esto? La derivada del numerador aquí es igual 3 por todo esto, y a ver si me cabe, al cuadrado por 2x más 4 por el denominador menos, y yo no sé dónde voy a escribir este denominador al cuadrado. La derivada de esto, 5 por x al cubo más 1 a la cuarta por 3x al cuadrado por el numerador. Sí, por supuesto. Y todo esto dividido al cuadrado. Entonces, ¿alguien la tiene así? Porque si la tienen así son 3 puntos. ¿Alguien? Yo tengo algo así, pero no tengo ni un punto. Pues tal vez no derivaste este cociente correctamente. No llegaste a eso. Y es más, lo hice como cadena. Voy a hacer un problema más y vamos a continuar mañana, porque sí, solo la E, porque aquí yo creo que este es otro problema de un poquito del colmo. Una pregunta, ¿puedo bajar este exponente al cuadrado? No. Entonces, ¿cómo derivo esta función? Todo esto al cuadrado. Y esta sí no es necesario simplificarla. Sí es cadena, es triple cadena. Entonces, 2 por el logaritmo de todo esto. Por la derivada del logaritmo, que es igual a la derivada del logaritmo de todo esto.
más 4x. Entonces, si hicieron todo esto, aquí hay 5 puntos. Es que aquí no se puede simplificar más. Sí. Aquí hay una triple cadena. Derivo primero la función al cuadrado, luego derivo el logaritmo y por último derivo el 3x al cuadrado más, x al cuadrado más 4. Sí, lo bajé. Sí, lo que pasa es que aquí me quedó un 1. Pero todavía dentro de esta función potencia tengo un logaritmo de 3x al cuadrado más 4x. Entonces tengo que continuar derivando todo el logaritmo. Sí, sí. Ajá. Sí, te va a poner un problema similar. Es como, digamos, si quisieras derivar la raíz cuadrada de x. Yo creo que ya nos pasamos de tiempo, pero solo voy a... es como este problema. ¿Cómo derivan este problema? Ajá. Sí, ajá. 1 más... Y ahora derivo. Entonces, ¿cuál es la derivada? Ajá. Por... Ajá. A la menos 1 medio. Pero luego tengo que derivarlo de adentro. ¿Sí? Ah, no, porque 1 más de aquí no puedo tener. Bueno, entonces si nos queda 5 por todo esto, x al cuadrado más x al cubo a la cuarta, pero luego tengo que derivar todavía el x al cuadrado más x al cubo. Sí, por, ajá. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, y con el laboratorio. Sí.